problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Entonces, cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién los saca. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política. Te quiere pobre. Puedes pensar que esto no es así, puedes pensar que uno de los principales objetivos de cualquier político es hacer que la población sea económicamente cada vez más activa, más rica y al final pues haya abundancia en un país. Pero si tú analizas realmente las motivaciones que hay detrás y sobre todo los intereses que hay en caso de las personas que nos gobiernan en cada uno de los países que vivimos, te das cuenta muy rápido de que, repito, tu gobierno en realidad te quiere pobre porque es la cosa que más le interesa. Soy Dimitri Uralov, emprendedor, inversor y coach financiero, y en este vídeo quiero simplemente hacer un llamamiento a todas las personas para que dejen de confiar en estos gobiernos, para que se ocupen literalmente de su vida y para que de esta forma al final pues tengamos un mundo cada vez más libre, porque cada vez menos personas van a depender de lo que aquellas personas que nos gobiernan al final hacen o dejan de hacer. ¿Y por qué tu gobierno te quiere pobre? Pues simplemente por 4 razones. La primera de ellas es que si tú eres pobre, probablemente eres una persona que tiene menos acceso a la educación. No le conviene a los políticos que seas una persona educada simplemente porque de esta manera tendrás más educación y más criterio para poder juzgar aquello que ellos realmente hacen, para poder hacerte preguntas, para poder plantearte cosas, porque probablemente cuando hagas esto te darás cuenta pues que al final que es un puñado de ineptos que están ahí pues por lo que están, ¿vale? Y por lo tanto realmente pues muchas veces sus políticas no tienen ningún sentido, pero para poder hacerlo necesitas ser una persona educada, y si eres una persona pobre probablemente es mucho más probable que no seas una persona educada. La segunda razón por la cual tu gobierno te quiere pobre es que si te mantiene pobre probablemente te mantendrá como una persona mucho más ocupada, ¿vale? Es decir, aunque seas una persona educada, si estás continuamente luchando para pues conseguir el sustento, para poder mantenerte, mantener a tu familia, probablemente simplemente no tendrás tiempo físico en tu vida para pues practicar, digamos, el planteamiento un poquito más ahí filosófico para analizar lo que ellos hacen, ¿vale? Y darte cuenta, repito, de que muchas de las cosas que los gobiernos están haciendo no tienen ningún sentido y por lo tanto, pues bueno, deberían de dejar de hacerlo, deberían de hacerlo otras personas, ¿vale? Por lo tanto, si simplemente eres una persona más ocupada, pues es mucho más fácil para los gobiernos conseguir que esto sea así, así que si quiere pobre simplemente para que seas una persona más ocupada, porque la gente que tiene más recursos, pues también uno de los recursos que tiene es simplemente más tiempo para, entre otras cosas, plantearse sobre qué es exactamente lo que hacen sus gobiernos. Tercera razón por la que tu gobierno te quiere pobre es ni más ni menos que simplemente es mucho más fácil controlar a una persona pobre. Si estamos en época de coronavirus, no tienes recursos, es mucho más fácil obligarte a hacer cualquier cosa. Es mucho más fácil, si tú dependes del dinero que tu gobierno te tiene que dar, ¿vale? Pues eso es mucho más fácil al final pues ganar tu voto, porque entre otras cosas, literalmente, si dependes de una tercera persona, en este caso de un gobierno, pues al final estás en sus manos, ¿no? De sus decisiones va a depender si tú tienes o no tienes aquello que necesitas. Por lo tanto, si eres una persona pobre, eres una persona mucho más fácil de controlar. Por eso, entre otras cosas, en gran parte de los países,
pues muchas veces los políticos apelan a una población, digamos, pobre, apelan a estas clases, digamos, bajas. ¿Por qué? Porque al final dependen estas clases bajas de lo que hagan estos gobiernos. Es una manera muy sutil, pero muy útil, repito, de, pues oye, ganar estos votos que la gente necesita, los políticos necesitan, y para eso necesitamos una población pobre, ¿vale? Y por último, realmente pues es más o menos, digamos, lo mismo, ¿vale? Que simplemente es que si eres una persona pobre, pues es una persona más fácil de comprar, literalmente, ¿vale? Un gobierno, un político que te promete algo que tú no puedes acceder, no digo cosas que tú necesites, sino simplemente cosas, digamos, a las que tú pues puedes al final, ¿no?, acceder. Si estas cosas a las que te gustaría acceder pero no puedes, dependen de un político, pues es mucho más fácil literalmente de comprar este voto pues con dinero, ¿vale? Y para eso, repito, necesitamos a las personas pobres, ¿vale? Con lo cual, si todavía piensas de verdad que los políticos están ahí para ocuparte de tu vida, para ocuparte de tu abundancia, para ocuparte de que tú hagas con tu vida aquello que realmente quieres, por favor despierta, ¿vale? Te quieren pobre porque de esta manera pues serás una persona mucho menos educada y no podrás juzgar sus actos. Te quieren pobre porque si eres una persona pobre, eres una persona mucho más ocupada y por lo tanto tienes tiempo para, entre otras cosas, reflexionar sobre lo que están haciendo ahí, ¿vale? Y además, si eres pobre, pues eres mucho más fácil, por un lado, de controlar, literalmente, porque no tienes recursos para montar, digamos, algo en contra de ellos, entre otras cosas, ¿vale? Ni siquiera, pues oye, para poder hacer revoluciones, para poder hacer, pues, oye, campañas políticas hace falta dinero, ¿no? Si no tienes estos recursos, estás sujeto al control por parte del Estado. Y además, entre otras cosas, también eres una persona, si eres pobre, pues mucho más fácil de comprar, literalmente, que es lo que están haciendo muchas veces en muchos países, desgraciadamente, pues bueno, muchos políticos que literalmente compran, ¿no?, digamos, la opinión, el amor del pueblo, ¿no?, prometiéndole dinero, que después ya se apañarán a ver dónde lo sacan, muchas veces, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues oye, si sigues pensando que tu Estado, tu gobierno, tus políticos de turno, pues están ahí para cuidar de tu bienestar, por favor, de verdad, despierta, porque al final te quieren pobre. El problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Entonces, cuando llegan a ser clase media, se les olvida de dónde vienen y quién los saca. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política.